Buenas noches a todos. A ver, estamos acá desde el hemisferio sur, acá desde podríamos decir, la punta de la bota del continente, ¿no es cierto? Estamos acá desde una amarga y triste noche de Buenos Aires y me pongo medio arrabalero, dirían aquellos que son amantes del tango, ¿no es cierto? Aquellos que son amantes del tango saben de que el tango es bastante nostálgico, ¿no? Y las noches de otoño y yéndonos para el invierno, suelen producir eso en los corazones, ¿no? Que uno se vuelve melancólico, nostálgico, ahí a la luz de la luna, observando la noche y demás. Y en esa situación me encontraba yo pensando cosas que tienen que ver con la apologética y dije, voy a sacarme el traje de arrabalero y me voy a poner en el traje de hoy de entrevistador y voy a salir de esta nostalgia que me produce las noches de Buenos Aires y vamos a charlar y vamos a disfrutar de una buena noche, de una linda compañía apologética, de una charla que tiene que ver con la apologética. Así que, habiendo corrido a un costado mi versión tanguera, vuelvo acá y los saludo oficialmente. ¿Cómo les va, futuros apologistas? Bienvenidos una vez más a esta noche, a esta transmisión llamada Rincón Apologético. El día de hoy nosotros estamos acá, estamos muy contentos, sinceramente. Estoy muy contento. No voy a hablar en plural porque no soy Diego Armando Maradona. O sea, tengo que hablar en singular. Estoy muy, pero muy contento por la persona que tengo al otro lado. Le mando desde ya un saludo al capo, crack, mi amigo. Viste que vos, hay pocas personas que le decís mi amigo, ¿no es cierto? Pero este es un tipo que es mi amigo, aunque no nos conozcamos todavía cara a cara, pero pronto lo vamos a hacer. Jorge Gil, que nos está mirando. Un abrazo enorme, crack, genio. Pero hoy vuelvo a repetir, hoy estoy sinceramente contento. Hoy estoy contento porque del otro lado tengo una persona que, y no me voy a cansar de repetirlo, ¿vieron? Así como Jesús dijo, la historia de esta mujer se va a recordar por siempre, y bueno, y se cumple muchas veces porque apelamos a recordar, ¿no es cierto?, aquella situación que Jesús vivió, ¿no?, con aquella mujer del frasco de perfume y demás. Bueno, cada vez que yo tenga la oportunidad voy a recordar que la persona que tengo del otro lado fue, por medio de su trabajo, una persona que trajo muchas respuestas a dudas que yo tenía. Sinceramente lo tengo en gran estima y no solo por la calidad de persona que es, sino también por lo que sabe, por lo predispuesto, por su pasión por el evangelio y demás. Así que estoy muy contento y siempre me pone muy contento charlar con nuestro ¿cómo diríamos? Nuestro colega, nuestro camarada, Carlos Rodríguez. Una muy cálida bienvenida, Carlos, a Rincón Apologético. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Santiago, por la oportunidad de compartir este espacio contigo y los hermanos que nos ven a través de la web, a través de tu espacio Rincón Apologético. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir y gracias por tan maravillosas palabras que tú siempre expresas hacia mi persona. Todo lo que somos lo somos gracias a Dios y todo lo que podemos llegar a ser es gracias a que Dios, la gracia de Dios trabaja en nosotros y lo que queremos es eso, ser canal o medios para poder ayudar a otros y servir a otros con lo que Dios nos permite ser. Gracias a vos, sinceramente, tengo que agradecer porque, a ver, esta transmisión la íbamos a hacer ayer y por problemas míos no llegué a tiempo. Y hoy la vamos a hacer más temprano y por problemas míos tuvimos que posponerla, ¿no es cierto? Así que te doy gracias por la paciencia, sinceramente. Gracias a tu esposa, un saludo enorme para tu esposa que siempre ahí nos está prestando un poquito a su marido. Así que, a ver, sinceramente estoy contento de hoy de poder hablar con un crack, un genio como Carlos. Y yo lo que te quiero invitar a vos que estás del otro lado es a que puedas interactuar con nosotros acerca de este tema que es sumamente interesante, ¿no? ¿Viste esos temas que de repente no te los acordás en ningún otro momento del año, pero cuando estás en los días previos, en el transcurso de ese día y quizás las horas posteriores a esta fecha, es un tema que todo el mundo y más en los círculos cristianos por lo general suele surgir nuevamente, ¿no es cierto? ¿Y qué es el tema de la Pascua? A ver, en la Pascua,
Y tal así como muchas veces se plantea que la Navidad, el arbolito de Navidad, Papá Noel o Santa Claus, ¿no es cierto? Y demás, tienen un origen pagano, y así como tienen un origen pagano, nosotros los cristianos no deberíamos de incurrir en tales prácticas. Lo mismo ocurre en el caso de la Pascua. Ese conejito, ese huevito de Pascua, eso tiene origen pagano, entonces no podemos incurrir en ello. Ahora, el tema está en que me gustaría poder interactuar con ustedes, los que nos están viendo, y podamos charlar acerca de este tema, despejar todo tipo de dudas, a ver si esto verdaderamente es tan así o no, verdaderamente esto que estamos creyendo tiene algún tipo de sustento histórico. Nosotros podemos saber verdaderamente si el origen de este tipo de prácticas es pagano, y aun si fuese pagano, tendríamos o podríamos celebrarlo, podríamos corresponder con esta fecha mediante este tipo de tradiciones y demás, no, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tocar este tema, así que te quiero invitar a vos, a que estás del otro lado, a que puedas dejar tus preguntas, tus planteos. Si vos crees que no, sería muy bueno que nos dejes tu comentario, y la mejor objeción, sinceramente, y de todo corazón lo digo, no con el sentido de, bueno, vamos a no sé, a discutir o algo por el estilo, no, sino que la idea de este tipo de transmisiones es poder sacar todos juntos, sacarnos todas las dudas que tengamos. Entonces, si hay alguien que se opone a este tipo de práctica y demás, que pueda poner su mejor argumento del por qué, porque, a ver, yo siempre digo, cuando alguien debate, alguien discute ideas y demás, y cuando digo la palabra debatir, no me refiero a discutir para ver a ver quién es el que gana, sino cuando nos posicionamos en determinadas ideas que pueden llegar a ser contrarias, y tratamos de llegar a las mejores conclusiones mediante los argumentos que cada uno pueda llegar a plantear. Siempre esto, si se hace con un corazón correcto, siempre nos va a conducir a un bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una de las dos partes, ambas no pueden tener razón. Una de las dos partes tiene razón. Entonces, la otra parte, la que quizás no tenía razón, va a salir beneficiada de salir del error. Entonces, seamos nosotros, o sea, alguien que está del otro lado, que quizás esté errado en lo que piensa, siempre el poder discutir y el poder tratar de probar las ideas que uno sostiene es bueno, porque puede ser que esté salvando a alguien del error. Así que la idea es que podamos charlar este tema. Tenemos más de 60 personas conectadas en este momento. Le mandamos un saludo a todas las personas que están del otro lado, y ya les digo, me gustaría poder oírlos. Carlos, a ver, a mí me gustaría preguntarte, tal y como lo hicimos en aquel momento con el tema de la Pascua, en algún momento de tu vida personal, te planteaste, a mí, yo recuerdo de que en la iglesia, cuando comencé a congregar en otra iglesia donde iba, a mí me habían prohibido tanto el arbolito de Navidad, como lo hablamos en otro momento, ¿no es cierto?, como el famoso huevo de Pascua. ¿Cómo vas a regalar un huevo de Pascua? Que ese es un símbolo de la fertilidad, de la diosa de la fertilidad. ¿A vos en algún momento te llegó a pasar esto, que alguien te confrontó y quizás vos no sabías lo que sabés hoy, y medio como que te dejó ahí tambaleando en decir qué hago, qué no hago y demás? Bueno, a mí me pasó algo no tan similar, por ejemplo, porque aquí en mi país el tipo de celebración que se conoce en Estados Unidos como la Pascua no se realiza, o sea, no se lleva a cabo. Pero lo que me pasó es que si no nos hemos convertido, creo que como el tema de Navidad lo mencioné, cuando era nuevo convertido, recién comenzaba en el camino de Cristo, tuve la oportunidad de leer el libro de Ralph Woodruff. Woodruff es el apellido. Él escribe el libro Babilonia, un misterio religioso. Yo leo todo el libro, o sea, siendo nuevo, leo todo el libro, y yo prácticamente creía todos sus argumentos. Yo creía en todo lo que él dijo, y él es, vamos a decir, la persona principal que el mundo de América Latina conoce con relación al tema de que un sinnúmero de prácticas cristianas vienen del paganismo. O sea, él es un cristiano que está prácticamente, la tesis de él es que muchas prácticas que tienen que ver con el catolicismo romano vienen del paganismo, pero que lo curioso es que luego de que yo aprendí todos estos asuntos de la apologética, gracias a Dios, yo recordé y dije, pero que él nunca mencionó un texto, o sea, él nunca mencionó evidencia, simplemente hablaba, pero nunca dio evidencia de lo que decía. Claro. Entonces, a mí lo que me pasaba era que muchas, vamos a decir, fiestas que sí celebramos en República Dominicana, por ejemplo, el Día de las Madres, yo decía, no, eso tiene que ver con el paganismo, porque yo leí el libro de Woodruff y él decía que eso tiene que ver con el paganismo. Yo no puedo celebrar el Día de las Madres porque tiene que ver con la madre, prácticamente con Semiramis o con Ishtar, un sinnúmero de diosas madres.
tiene que ver con eso. Entonces yo decidí o afirmaba de que no podía celebrar nada de eso porque tenía que ver con el paganismo. O sea, no era que me preguntaban a mí, era que yo mismo lo afirmaba, pero lo hacía desde la ignorancia, que era el problema. Entiendo totalmente y creo que conozco muchos casos parecidos. Así que te invito a vos que estás del otro lado, si te pasó algo por el estilo, alguna experiencia tal y como le pasó a Carlos, o esas experiencias como tal y como me pasó a mí, ¿no es cierto? Que de repente desde la iglesia dijeron, acá muchachos se cortan los huevitos, se cortan el conejo, se corta todo ese tipo de práctica, porque acá hay que guardar santidad a Dios y ese tipo de culto pagano lo único que hace es lo único que es una herejía, perdón, no una herejía, sino es algo que Dios no desea, ¿no es cierto? Que no es la voluntad de Dios, ¿no? Así que la idea es poder discutir este tipo de temas el día de hoy. Y me gustaría tomarme 5 minutos, si Carlos me lo permite, para saludar a algunas de las personas que tenemos hoy aquí presentes, ¿no es cierto? Tenemos a mi mamá, Olga Larcón. Yo siempre digo, el día que mi mamá me deje de mirar en Facebook, o sea, me tengo que dedicar a otra cosa. Un saludo enorme. Saludo enorme para Freddy Peña, fan destacado. Saludos desde Honduras, brother. Un saludo para vos también. Claudio Rufino Medina, Sanof. Hola Santi, bueno, hola, ¿cómo estás? Tenemos a Raúl Cancino Gutiérrez, dice, saludo hermano, un saludo enorme. Luis Felipe Ramírez Cerecedo dice, Dios le bendiga hermano Toreto. ¿Cómo hermano Toreto? ¿Vos viste que me empezaron a hacer bullying, Carlos, con el tema del Toreto, ¿no es cierto? Ya andan algunos memes dando vuelta ahí, terrible. Francisco Alvarado dice, hasta el día de Halloween, como las fiestas de octubre para el Señor, todos los días son del Señor. Celebraré, dice. A ver, tenemos a Jorge Gil acá, dice, dile que deje de andarme huyendo en el Street Fighter V. ¿Qué pasa ahí con los gamers apologistas? Jorge, además, quiero decir algo públicamente. Jorge públicamente ahí te la agita, ¿viste? No, vamos a pelear, vamos a hacer algo online y demás. Yo le dije, yo lo reté públicamente a un duelo en el Mortal Kombat. Hasta el día de hoy lo estoy esperando. Así que bueno, que Jorge tiene que ponerse a cuenta también conmigo. Igual yo, él tiene pautado venir al país y yo lástima que va a ser una mala experiencia para él porque va a salir perdiendo. Viste, a ver, yo es un amigo, viste, yo no lo quiero ver dañado a él, pero ¿sabés que públicamente te destruyan y te hagan una fatality? Olvídate, no, te mata. Francisco Alvarado dice, ¿cómo no celebrar la gracia de Dios todos los días? César Joaquín Peña Tejeda dice, ¿Pascua o Pesaj? Bueno, otra de las cosas interesantes, buen punto, ¿no? Después capaz que lo hablamos un poquito. Martín Ramírez dice, Santi, ¿qué hay de los huevos y conejos? Algo muy común en mi región. Saludos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de eso, Martín, así que quédate conectado. Dile a Carlos Rodríguez que va a necesitar una resurrección después de que lo agarre con Ryu, no, está a full ahí Jorge Gil agitándola y yo quiero presenciar eso. Francisco Alvarado dice, paganos para los religiosos, todo está del punto de vista que se miren las cosas. Ramiro Andrés dice, saludos a Ramiro, a Sol, María y a Wilfrido, que estamos conectados. Ah, bueno, perdón, buen tema. Bueno, un saludo para todos los que están conectados, genios. Rainer Siemens, crack, desde Paraguay nos está viendo. El profesor Reiner es un crack, sinceramente. Aquellos creyentes que se oponen al festejo de la Pascua arguyen que la fiesta tiene poco que ver con el sufrimiento de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día. La fiesta de la Pascua también provienen de antiguas tradiciones paganas, ya que el huevo y el conejo son símbolos de fertilidad. Guarda, mirá lo que te puso ahí Reiner. Vamos a charlarlo a eso. Dice... bueno, a ver, Rainer dice, otros cristianos continúan el supuesto trasfondo pagano de la Pascua, ya que la Pascua cristiana derivaría de la fiesta judía del Pesaj, en el cual se conmemoraba el éxodo. A ver, porque me quedé ahí. Uy, me mandó un testamento Rainer ahí. Se conmemoraba el éxodo de Egipto, ya que los evangelios narran la crucifixión de Cristo en el contexto de la Pascua judía. La fecha del Pesaj, que se celebra entre el 15 y el 22 del mes judío Nisan, orientó a la iglesia cristiana en la fijación de la fecha pascual, ya que el mes hebreo Nisan concuerda con el inicio de la primavera, es decir, los meses marzo y abril. La Pascua cristiana lo tomó como referencia para establecer la fecha de la Pascua
durante la primavera del hemisferio norte. Aparte de estos, la erudición moderna cuestiona la conexión etimológica entre la diosa germana Ostara o Eostrae con los nombres Easter y el alemán Ostern. Se asume que los términos Ostara o Eostrae, perdón si lo estoy pronunciando mal, antiguo austro o aurro, que significa aurora, una posible alusión a la mañana del domingo de la resurrección. Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y siempre es un crack. Rainer comentando, es un genio. Crack, muchas gracias por este comentario, muy interesante. Me voy a quedar acá con los comentarios, después voy a seguir saludando, pero porque tenemos muchos comentarios y la idea es no robar más tiempo de la conversación. Vamos a arrancar por pedazos, diría Jack el Destripador. A ver, Jorge te iba a decir, ya me quedé con el Street Fighter en la cabeza. Carlos, a ver, para ir así al hueso, ¿viste? Cuando vamos a dejar de medirnos y vamos a los bifes, diríamos los argentinos, para ir al hueso. Esto del huevo y el conejo de Pascua. Primero, vamos paso a paso. Primero, ¿podemos decir con certeza de que tiene un origen pagano? Bien, el problema con esto, al igual que muchos elementos que mencionamos cuando hablamos de la Navidad, es que se afirma, o vamos a decir que se asume que tienen origen pagano, pero incluso lo conectan con Babilonia, con Tammuz, con Semiramis y un sinnúmero de deidades. Que mayormente cuando tú te vas a internet y buscas referencias sobre esto, todo el mundo hace alusión a que era una forma de celebrar la resurrección de Tammuz a través de los huevos, porque significa nueva vida. La fertilidad habla de Semiramis o la diosa Easter, que tiene varias formas de pronunciar ese nombre, que uno encuentra en las redes y en la famosa documentación y evidencia que hay sobre este tema. Pero que lo que más llama la atención, Santiago, es que nadie menciona una sola fuente. O sea, establecen conexiones, establecen elementos de paganismo, pero nadie menciona una sola fuente textual, y en este caso babilónica, en este caso germana, que es donde supuestamente está la conexión con Easter, que es la palabra para Pascua en inglés, con esta diosa de la fertilidad germana. O sea, yo no encontré, o uno no encuentra un solo texto histórico que documente esta semejanza, esta similitud. Entonces, la pregunta sería, como yo decía ahorita, hablando del libro de Woodruff, ¿de dónde sale esta conexión? Y déjame decirte que la conexión sale de dos libros, el de Hislop, que es un libro tampoco sin referencia textual o evidencia de lo que dice, que apoya lo que dice, y Woodruff copió de Hislop. O sea, Woodruff se basó en los argumentos de Hislop para escribir su libro Babilonia, un misterio religioso, y es ahí donde habla de la Pascua, habla de la Navidad, habla de todo esto, pero tampoco menciona fuentes. No te saben decir en tal tablilla o en tal texto, no mencionan una sola fuente que respalde nada de lo que dice. En este caso, Woodruff lo hizo porque se basó en el libro de Hislop, pero Hislop tampoco menciona fuentes. Entonces, para afirmar una conexión entre lo que conocemos modernamente como Pascua, del conejo y los huevos, porque la Pascua real tiene que ver con los judíos, que eso lo podemos tocar más adelante, pero lo que estamos hablando de esta Pascua moderna, esta festividad que hasta el mundo no creyente la lleva a cabo, la celebra, del conejo y los huevos, no hay forma de demostrar una conexión con el paganismo hasta que no se presente un texto babilónico o germánico que lo confirme. Genial. Este tema. Miren, a ver, antes de continuar con la siguiente pregunta, acabo de etiquetar a Carlos Rodríguez, su usuario personal en Facebook, como también la página de Carlos Rodríguez en Facebook, que es Ministerio del Poder de su Palabra. Por ende, todos aquellos que quieran seguir el trabajo de Carlos, que lo quieran seguir a él y demás, van a ver ahora en la descripción de este video que va a aparecer el link que te conduce directo a su página. ¿Está bien? Carlos, a ver, me hiciste recordar mucho a aquellos que proponen de que de repente, no sé, de que de repente Horus, ¿no es cierto? O alguno de esos otros dioses paganos
tienen semejanzas al ministerio, vida, muerte, resurrección de Jesús, ¿no es cierto? Y que al final de la discusión, ¿no es cierto? O sea, cuando vamos, bueno, dame las fuentes, ¿no es cierto? Bueno, está todo muy lindo lo que vos me digás, o sea, todo muy bien articulado, toda tu idea, pero dame la fuente. Por lo general la gente se queda corto en esto, ¿no es cierto? En que no presenta evidencia. Mi pregunta es la siguiente, Carlos. Eh, ¿Vos sabés de dónde pudo haber surgido esta práctica, esta celebración, no sé cómo decirlo, esta tradición? ¿De eso se llega a saber? Fíjate, vamos a llegar ahí. Habría que hacer un poco de contexto histórico para A ver. explicar algo e ir aclarando. Lo primero es que esta festividad, lo que relaciona con el paganismo, siempre lamentablemente recurren al pobre Constantino. A Constantino siempre le echan la culpa de todo. O sea, yo no lo estoy defendiendo, pero tampoco lo voy a acabar. Suben los impuestos, es culpa de Constantino. Sí, es culpa de Constantino, todo es culpa de Constantino. Entonces, suelen decir que Constantino es una mezcla de paganismo con el cristianismo. Si ese argumento es cierto, no podríamos encontrar antes de Constantino elementos que tengan que ver con la Pascua. En este caso, si los encontramos una discusión con relación a la Pascua. Resulta que los primeros cristianos recibieron de los judíos la Pascua verdadera, que es la Pascua la que celebró Jesús, que tiene que ver con la fiesta del Pesach, que fue lo que alguien mencionaba. O sea, El profesor Reiner, sí. el pueblo de Israel recibió de parte de Dios esta fiesta, esta independencia. La Pesach para los judíos es como el día de independencia. Entonces ellos, esclavos en Éxodo, reciben este mandamiento de Dios para que el 14 de Nisan, que viene siendo entre los meses de marzo y abril para nuestro calendario, el 14 de Nisan, ellos tenían que celebrar la Pascua. Entonces ellos reciben esta festividad y es una de las festividades que Dios, vamos a decir, anuales, de las tres que tienen que celebrar por obligatoriedad, como todo lo de la ley, pero era de las tres fiestas importantes. Entonces, cuando Jesús llega a escena, lo que conocemos con la última cena del Señor es la Pascua. Por eso que el Señor dice en los evangelios, le dice a sus discípulos, ¿cuánto quise celebrar esta Pascua con ustedes? O sea, cuando hablamos de Pascua, en sentido general, estamos hablando de la cena del Señor, de lo que se conoce como sus horas antes de su pasión, de su muerte y su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, en los elementos judío-cristianos, hablar de Pascua es esto. ¿Qué sucede? Que luego de los discípulos enseñar y predicar el Evangelio, surgen los padres apostólicos, ya muertos los apóstoles como Juan, Pedro y demás. Entonces, Ireneo de Lyon, un padre de la iglesia, él relata en uno de sus escritos una discusión que estuvo en su carta al obispo Víctor de Roma. Él redacta una discusión que estuvo Policarpo, si me recordarán, Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol, el discípulo amado. Entonces relata que Policarpo viajó a Roma para hablar con Aniceto, que era el obispo de Roma en ese momento. Entonces Policarpo hablando con Aniceto, están en la discusión, porque había una discusión en la época acerca de los días y la forma de celebrar de la Pascua. Había algunos que lo celebraban el 14 de Nisan específicamente y otros lo celebraban el domingo de resurrección. Comenzaban a celebrar la Pascua. E incluso algunos ayunaban un día y otros ayunaban 40 días, o sea, 40 días antes de la Pascua, lo que comúnmente conocemos como la Cuaresma. No tiene origen el catolicismo, sino ya que el cristianismo temprano celebraba esto en este tiempo de ayunar 40 días. Entonces, ¿qué sucede? Que esta discusión se establece porque la iglesia en Oriente, un pequeño grupo, así mismo como pasa con el tema del canon, de que un pequeño grupo aislado era que discutía cuáles libros eran, si algunos libros eran legítimos o no, la gran mayoría los celebraba el domingo. Solamente un grupo de parte de los discípulos de Juan en Asia Menor celebraban el 14 de Nisan la Pascua. Entonces, al final, Constantino lo que busca hacer en la carta que se redactó en el Concilio de Nicea, la carta se llama Sobre la celebración de la Pascua. La motivación de Constantino de pasar y hablar de esta celebración, de unificarla, no era unirla con el paganismo, sino que él quería que todos los cristianos celebraban la fiesta el mismo día porque era un acontecimiento principal y
Él tenía un motivo antisemita, que no era correcto, claro, pero el motivo no era pagano, era antisemita, porque él decía que nosotros no podemos celebrar la Pascua en la misma fecha que los judíos, quienes fueron los que mataron a Jesús, porque el Señor no querría que nosotros nos relacionemos con esos asesinos. Son palabras textuales de Constantino en su carta sobre la Pascua. Eso es un acta que se levantó en el concilio de Nicea. Pero ¿qué sucede, Santiago? Históricamente se sabe que los cristianos en Europa no comían huevo en su ayuno de 40 días, lo que se conoce como la cuaresma, no comían huevos porque entendían que era comer carne. Saben que los católicos romanos tienen esa tradición de no comer carne, entonces no comían huevos. Pero al terminar la cuaresma, ellos se obsequiaban huevos. Al terminar de la cuaresma, se obsequiaban huevos y es donde surge la tradición moderna de la Pascua de los huevos. O sea, no tiene nada que ver con el paganismo. O sea, no hay una forma de conectarlo. Incluso la conexión con el texto más antiguo que tenemos de la diosa germana, que se parece al nombre de Pascua o Miguel Easter, el texto más antiguo que tenemos es del siglo 8 después de Cristo, que viene por un erudito llamado Bede, que fue que registró ese acontecimiento, esa práctica. Pero antes de eso no se menciona nada similar a regalar huevos, ni nada que tiene que ver con el conejo de Pascua. No podemos vincularlo a Babilonia porque no hay un elemento. Entonces, no tenemos forma de vincularlo ni con Babilonia ni con ninguna cultura pagana. Lo de regalar huevos, si viene del cristianismo, como explicaba, ellos creían que el huevo era carne, no comían huevo en cuaresma y al terminar la cuaresma, entonces se obsequiaban huevos es como una forma de decir, bueno, ya rompiste la cuaresma, toma, come carne y tú me regalabas a mí, bueno, yo como carne. Entonces, de ahí viene la tradición. La del conejo es muy difícil establecerla porque incluso, aunque el conejo es visto como un símbolo de fertilidad, en otros países no usan el conejo, usan la zorra y otros animales. Entonces, si el problema es el conejo, bueno, vamos a suponer el peor de los escenarios. Vamos a decir que el problema es el conejo y los países que usan la zorra. Entonces no tienen problema. Entonces, Hay países que usan el cucú. el cucú, sí. O sea, que en algunos países, incluso en la misma Europa, varían el animal simbólico para representar la Pascua moderna. Pero no hay forma de identificar un origen, por ejemplo, en este caso del conejo, aún no se sabe a ciencia cierta, pero sí lo de los huevos surge con el cristianismo, con la tradición de la cuaresma, surge de regalar huevo a los hermanos que pasan el proceso de cuaresma en ayuno, y cuando termina, se queda un huevo para que comiera carne. Wow, eso te digo, sinceramente no lo sabía, no lo sabía, buenísimo. Así que nada, muy, muy bueno estuvo. Ahora, supongamos lo siguiente, supongamos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, tal y como nosotros no sabemos, aunque sería muy, muy, muy tonto decir esto, ¿no es cierto? Pero bueno, puede ser alguien que lo piense de esta manera. Bueno, como nosotros no sabemos, o vos, Carlos, vos, no tenés forma de decirme a mí de que esto del conejo, ¿no es cierto? No es algo que haya sido impulsado por el cristianismo primitivo, tal y como ocurrió con los huevos. Yo estoy en toda mi libertad de pensar de que esto pudo haber sido tomado de prácticas paganas. Hay muchas personas que pueden llegar a pensar de esta manera, ¿no es cierto? Y que lo vinculan con alguna que otra idea, aunque no tengan forma de sostener esa idea, ¿no es cierto? Mi pregunta es la siguiente: para esas personas que están en la inquietud, que están quizás en la duda, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, pero como, a ver, no tenemos forma de saber si el conejo procede de la práctica del conejo, procede del cristianismo, yo me abstengo de llevar a cabo tal actividad por causa de que probablemente o de que es una posibilidad de que haya surgido en el paganismo. Aquellas cosas o aquellas prácticas que surgen en el paganismo, los cristianos pueden o no pueden corresponder con ellas. Bueno, en este caso tendríamos un problema porque supuestamente también se dice que en Babilonia se usaba el nudo de Ishtar. El nudo de Ishtar era un cordón, una especie de corbata envuelto, y el nudo se le llama el nudo de Ishtar. Entonces, en ese caso tampoco tendríamos que estar usando corbata, porque es usar el nudo de Ishtar. El nudo de Ishtar era una especie de amuleto para ahuyentar los malos espíritus. Tampoco tendríamos que estar celebrando cumpleaños
y mucho menos con bizcochos y velas, porque las velas se usaban para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, fíjate como si hay elementos que supuestamente tienen una correlación con el paganismo, pero que nosotros los usamos. Y cuando tú soplas unas velas de cumpleaños, tú no estás pensando que estás ahuyentando malos espíritus. Ni yo cuando uso corbata, que suelo usar corbata, pienso que estoy usando un nudo de Ishtar, porque no tiene nada que ver con eso. O sea, nosotros cometemos el error de entender de que porque una cultura o un culto le dio un significado a un elemento existente, ya ese es su significado. Aún el conejo haya sido usado como elemento pagano, yo no, o sea, el animal conejo no vino del paganismo, Dios fue que lo creó. O sea, es un animal que Dios creó. Si los hombres le dan uso inadecuado a las cosas creadas, ya esos son problemas de ellos, no son problemas de nosotros. O sea, yo no puedo cohibirme de hacer ciertas cosas simplemente porque otras personas le dan un mal uso. Si fuera así, por ejemplo, no usáramos aviones, porque lamentablemente sectas yihadistas usan los aviones como medio de hacer atentados. No usaríamos vehículos tampoco. O sea, no podemos usar o recurrir al argumento de que porque X o Y cultura o X o Y secta religiosa o culto religioso usa un elemento para su paganismo o para su adoración errada, necesariamente yo no puedo usarlo porque ese valor que le da él no es el valor que le doy yo. Un ejemplo práctico, un elemento puramente del cristianismo es la cruz. La cruz es un elemento del cristianismo. Y Pablo habla de los amigos de la cruz, de los enemigos de la cruz. Si hay enemigos de la cruz es porque hay amigos de la cruz. Pero los satanistas usan cruz. Entonces ellos no están promoviendo el cristianismo con eso. Entonces claro. un elemento que nosotros hemos adoptado para nosotros, ellos también lo usan, porque la cruz lo usamos como símbolo del cristianismo para la representación viva del sacrificio de Cristo en la cruz y también su resurrección. Es una forma de identificar, igual que el pez. El pez fue un elemento usado en la iglesia primitiva, un elemento cristiano, pero que el hecho de que supuestamente se usaba en el paganismo no cohibió a los primeros discípulos de usarlo, porque era una forma hasta de comunicarse en secreto entre ellos mismos al dibujar el símbolo del pez. Entonces, creo que el argumento de por sí no se sustenta, o sea, no tiene razón de ser, de que porque una cultura o grupo le dé un significado a un elemento, ya ese es su significado real. Si fuera por eso, no usáramos instrumentos musicales, no combinamos ciertos tipos de elementos. Es más, si fuera por eso, Santiago, ni siquiera el pueblo de Israel hubiese ofrecido sacrificios a Dios, porque los paganos también usaban vacas, corderos, toros para ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces, entiendo. A ver, me gustaría acabas de abrir una interesante puerta. Me gustaría meterme en este tema, ¿no es cierto? Porque ¿qué tan cierto es que muchas de las prácticas hebreas que se han constituido, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, tienen su precedente en culturas paganas? El diezmo es uno de ellos. Por ejemplo, los templos paganos, antes del pueblo de Israel, recibir el diezmo de parte de Dios, los pueblos paganos sustentaban a sus sacerdotes, sustentaban a sus sacerdotisas para sus orgías en cultos y cosas así, con el diezmo de la población. Mirá vos, el diezmo, o sea que tenemos forma de mostrar, hay registros históricos, hay, no sé, descubrimientos arqueológicos que a nosotros nos permitan decir con claridad que de repente los diezmos surgieron antes que como práctica que el mismo pueblo de Israel se constituyera como tal. Claro, porque el pueblo sumerio es anterior del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo sumerio casi 2000 y pico, casi 2000 años antes del pueblo de Israel. Y en los templos de las tablillas que hemos encontrado y conjuros en templos y cosas como esa, hablan de todas estas cosas. También tenemos los acadios, los hititas, tienen estas inscripciones y nos hablan de esto, nos arrojan luz, de que ellos sustentaban a sus sacerdotes y sus sacerdotisas, eran personas encargadas solamente al culto de sus dioses, eran sustentados a través del diezmo de la población. Ahora, alguien malintencionado actualmente puede tomar esto como para decir, ves, no se puede diezmar porque viene del paganismo. O sea, ya está, no voy a diezmar más. ahora. Tiene que ver con el paganismo incluso.
Fíjate que en algunas ocasiones, ya para eso había que hacer una lectura profunda a partir de Éxodo. Muchas de las cosas que Dios le dio al pueblo de Israel, de prácticas, por ejemplo, en Éxodo 20, si mal no recuerdo, Éxodo 22, habla de que el sacerdote tenía que usar un calzoncillo cuando subiera por las escalinatas para ofrecer sacrificio. La razón era que el pueblo pagano hacía lo mismo que Dios le está diciendo que haga ellos, pero sin calzoncillo, porque de esta manera mostraba sus genitales. En el caso de Dios, le está proveyendo de esta prenda de calzoncillo para que no mostrase sus genitales al pueblo, pero fíjate que Dios solamente agregó ese elemento, pero usa todos los elementos que los pueblos paganos usaban. Mirá vos, mirá vos. Te hago otra pregunta, ¿no es cierto? Además del diezmo, ¿tenemos alguna que otra cosa más que nosotros sepamos con certeza de que tiene su precedencia en el paganismo y después fue adoptada por el primitivo pueblo de Israel? Los templos paganos tenían lugar santísimo, tenían lugar santo y lugar santísimo. Tenían, ¿La tenían, circuncisión? hay algunos pueblos que se registran circuncisión. Algunos pueblos se registran circuncisión. Eran como una especie de culto a sus deidades, una especie de voto que ellos lo hacían, pero no en el octavo día. O sea, el pueblo de Israel tiene la exclusividad de que es en el octavo día, pero pueblos paganos sí, algunos de ellos sí se circuncidaban. Wow, wow, wow. A algunos se le estará cayendo las vestimentas, estarán rompiendo las vestimentas en este momento por estas cosas, ¿no es cierto? Pero esto es una realidad, esto es una verdad, ¿no es cierto? Y nada, hay que tomarlo, ¿no es cierto? Este tipo de información y después sacar sus propias conclusiones. Ahora, Carlos, déjame ponerme a mí el saco del abogado del diablo. Y vos recién me dijiste algo que la verdad que a mí mucho no me cierra, te digo la verdad, no me cierra. Porque vos dijiste, básicamente, si yo no entendí mal, dijiste que termina teniendo mucha relevancia la voluntad con la que uno, la intención con la que uno hace determinadas cosas, ¿no es cierto? Hiciste referencia a determinados símbolos, tal y como la corbata, o en el caso del satanismo, ¿no es cierto? Las cruces y demás. La intención que nosotros le damos al símbolo o al objeto es en realidad el valor que termina teniendo, por así llamarlo, ¿no? Eh, Ahora, yo te podría decir a vos, pero ¿y si yo soy cristiano? ¿Podría poner en mi casa una estatua de Krishna? Eh, ¿Sería correcto, incorrecto? ¿Por qué? Bueno, sería incorrecto en el sentido de que tú le des a esa estatua. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy coleccionista de ese tipo de cosas y yo puedo tener en mi casa llena de eso. Ahora, yo tengo una estatua de Krishna para adorarlo, ahí está el problema. O sea, si yo puedo tener, por ejemplo, elementos de otros países que son culturales, que tal vez ellos le dan un sentido religioso, pero yo simplemente la tengo para un recuerdo o coleccionar ciertos elementos a nivel mundial de ciertas culturas. Pero el problema es que cuando tú tienes esta estatua de Krishna, vamos a decirle Buda, y tú la tienes para adorarla, entonces ahí está el problema. Porque la estatua de Buda por sí mismo no significa nada. La estatua de Claro. Krishna por sí mismo no significa nada. Ahora, cuando tú le das esta devoción que solamente se merece Dios, ahí está el problema. Los árboles por sí mismos no significan nada, pero las personas adoraban a los árboles. Las tribus hindú y los cultos hindú tienen a los animales por deidades, adoran a la vaca, a la rata, pero la rata por sí mismo no significa que tú la adores. Por ejemplo, puede ser que en tu casa aparezca un ratón o convivas con una rata, pero eso no quiere decir que tú adores a esa rata, porque si no vas a tener pecado. Imagínate que nosotros los cristianos tendríamos que aislar nuestras casas para que no entren una plaga de esta, no vaya a ser que nos culpen de adoradores de rata o de cucarachas o algo así. Entonces, el elemento por sí mismo no significa nada. O sea, la estatua de Krishna por sí mismo no significa nada. Es la inclinación que tú tengas hacia ella, el sentido que tú le das un sentido de culto. Entonces tú no puedes ser llamado cristiano y estar adorando algo que no es Cristo, algo que no es Dios. Entiendo, totalmente lo entiendo. Ahora, ya me quedó claro el tema del conejito,
me pone contento porque me gusta mucho la representación del conejito, me quedó claro lo del huevo, me quedó claro lo del origen pagano de las cosas, el sentido que uno le da, la intención y demás, ¿no es cierto? Pero para remontarnos un poquito en los minutos que nos quedan de esta conversación, en lo que es la Pascua en sí, ¿no es cierto? Antes de llegar a lo que al presente nos recuerda o lo que representa y demás, me gustaría remontarme al principio, ¿no es cierto?, al principio del cristianismo, los primeros tiempos, ¿no?, en el surgimiento de la iglesia cristiana. Y muchos círculos cristianos parecen tener una tendencia a judaizar todo tipo de prácticas dentro de la iglesia, ¿no? Recuerdo, no hace mucho tiempo, si no me equivoco fue el año pasado, ver una iglesia cristiana sin presencia de ningún tipo de persona de origen judío o algo por el estilo, y celebrar la Pascua con la famosa, con la menorá, ¿no es cierto? Con mucha representación simbólica judía. Mi pregunta es la siguiente y haciendo mención a una... Te pido una respuesta un poco superficial, obviamente no tenemos el tiempo como quizás para desarrollarlo profundamente. Pero mi pregunta es la siguiente. Los cristianos, ¿no es cierto? Sabiendo que la iglesia primitiva nació en tradiciones y en una cultura judía, ¿deberíamos de corresponder con determinadas prácticas que provienen del judaísmo? No necesariamente, o sea, no estamos obligados a celebrar la Pascua judía, porque como dije ahorita, la Pascua judía es una fecha de independencia de los judíos. O sea, yo no estoy celebrando porque Dios no me sacó a mí de la esclavitud de Egipto. O sea, yo no pertenezco al pueblo de Israel. O sea, si tú la celebras de esa manera o si te interesa participar de ese tipo de cultos, no hay problema. Tú no estás haciendo o sea, no estás haciendo nada malo. Ahora, el problema es cuando tú exiges de que el cristianismo está ligado a estas festividades y tiene que celebrarlas. Ese es el problema, porque nosotros no tenemos ese tipo de mandato, ese tipo de ordenanza de celebrar esas fiestas judías que o sea, son de los judíos, son fiestas dadas al pueblo de Israel. Y para yo tener la obligación primera de celebrarla, tengo que ser de raza judía, tengo que ser descendiente judío. Y aún siendo descendiente judío, hay judíos que no lo celebran la Pascua. Entonces, nosotros no estamos ligados a esta celebración. Lamentablemente, como tú dices, sí hay un sinnúmero de judaizantes que se han dado la tarea de ver paganismo en todo. Todo lo que no sea Israel es pagano para ellos. Que mayormente las personas que hablan de que la Navidad es pagana, la Pascua es pagana, se basan en argumentos judaizantes. Pero nosotros no estamos obligados a eso. Ahora, nosotros sí tenemos que celebrar lo que la iglesia primitiva celebraba. La Pascua de la iglesia primitiva era el domingo de resurrección, porque el Señor había resucitado ese día. Entonces ellos celebraban ese día y tenían la costumbre de celebrar el domingo de resurrección porque gracias a la resurrección de Jesucristo, a su muerte, su sacrificio, muerte y resurrección, es que ellos han tenido nueva vida en él, han nacido de nuevo y es posible el cristianismo. Nosotros, nuestra Pascua, como dice Pablo, es Cristo. Nosotros sí estamos llamados a regocijarnos por todo lo que envuelve la Pascua, porque el mismo Señor Jesús celebró la Pascua como judío la celebró. Por eso fue que la celebró como judío. Los apóstoles, los primeros apóstoles que eran judíos, de seguro la celebraron como judíos, pero ya nosotros como gentiles conversos al cristianismo, no judíos, no podemos ligarnos necesariamente a esta fiesta. El que lo quiera hacer puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es, en esta época, sí es reflexionar, recordar que nuestro Señor murió en la cruz de Calvario para que nosotros podamos hacer y ser las personas que somos hoy y ser el tipo de siervos de Él o hijos de Él que quieren anunciar las buenas nuevas de salvación, porque todo esto ocurrió en un espacio-tiempo dado, es real, es verídico, pasó en la historia y el mensaje en todo esto es que nosotros tenemos que aprovechar esta época donde el mundo está envuelto en esto, aún con la Pascua del conejo y los huevos, envuelto en esto y enseñarles que no es el conejo, no es el huevo, sino el motivo por el cual nosotros
celebramos esta fecha que es Jesucristo. Lo mismo que con la Navidad, lo vuelvo a señalar ahora, aunque la Navidad no tenga conexión con el paganismo, ni tenga origen pagano, aunque la Pascua con el conejo y los huevos tampoco lo tenga, si nosotros hacemos de esto nuestro fin, nuestro principal motivo, prácticamente nuestros dioses, entonces eso que no es pagano sí es problema para nosotros. Tenemos que recordar siempre que aunque estas cosas sí son permitidas y podemos hacerlas, todo detrás de ello es Cristo. Si no es Cristo, entonces ahí está el real problema y ese es, vamos a decir, nuestro norte en todos estos asuntos de que si se puede celebrar o no se puede celebrar, de qué significa, si es pagano o no es pagano. Nuestro norte siempre tiene que ser Cristo. Ahora, en el momento de que Cristo no sea nuestro norte, ahí está el problema real. Totalmente de acuerdo, totalmente y buenísima reflexión. Carlos, una pregunta más y a ver, puede ser de que eh, ahora se me ocurre, ¿no es cierto? Si crees que no viene el tema, podrías decírmelo y no hay ningún problema, pasamos a lo siguiente. Pero me llama mucho la atención, por lo menos acá en Argentina, que este fin de semana, a partir del día de mañana, acá, ¿no es cierto? Y digo acá porque desconozco sinceramente si en otras partes del mundo también es lo mismo, aunque creo que sí, ¿no es cierto? Pero no quiero pecar ahí por ignorancia, ¿no? Se celebra la Pascua, ¿no? El catolicismo celebra la Pascua. ¿Por qué resulta ser de que recién la semana que viene los judíos celebran la Pascua? Cuando es un mismo evento, ¿no? Porque estamos celebrando un mismo evento, estamos celebrando, perdón, una fecha que pese a que tiene distintos significados para ambos, ¿no es cierto? Fue una misma fecha la que estamos recordando. ¿Por qué podríamos decir de que existe esta diferencia conmemorativa siempre entre el cristianismo y el judaísmo? Bueno, eso se debe porque, como yo decía ahorita, la celebración de nosotros prácticamente se debe al día de la resurrección de Jesucristo. Pero los judíos tienen una fecha específica. O sea, para ellos su Pascua comienza el 14 de Nisan. Cuando en Éxodo Dios le dio esta ordenanza, él le dijo en Éxodo capítulo 12, a partir del verso 1, que el día 10, o sea, el mes de Nisan, que es antes se conocía como el mes de Abib, el mes de Nisan, que para nosotros viene siendo desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, más o menos por ahí, eso puede variar, puede ser hasta el 22 de abril, puede caer. Pero ellos tienen esa fecha del 14 de Nisan como el día de la Pascua. Y a partir del 15, a partir del 14 hasta el 21, celebran la fiesta de los panes sin levaduras también. Entonces, todas las festividades de ellos comienzan desde el 14 hasta el 21, son 7 días solemnes. Pero ellos tienen su calendario. Ahora, en el caso de la cristiandad no es así. La cristiandad, no sé si allá pasa, pero aquí pasa que la Semana Santa, por ejemplo, nosotros llamamos Semana Santa, aquí en República Dominicana, la Pascua, Sí. Semana Santa. Aquí puede variar. Por ejemplo, este año cayó en abril, pero el año pasado, si mal no recuerdo, cayó en marzo, o sea, finales de marzo. O sea, aquí la varían. No sé el juego que harían con eso, no sé si alguna factibilidad en cuanto a calendario, pero no tiene nada que ver con una fecha específica. Sí, más o menos con la época, que siempre coincide con la primavera y todo esto, pero no tiene que ver con una fecha en específico. Los judíos sí, los judíos tienen por ley en la Torá, tienen por ley de celebrarlo el 14 de Nisan. Entonces, ellos tienen su conteo y siempre lo celebran el 14 de Nisan. Nosotros no, nosotros variamos porque hay un debate de si Jesús murió un 25 de marzo o el 3 de abril. Entonces, más o menos siempre la Semana Santa se da por esas fechas. Finales de marzo, principios de abril, mediados de abril. Eso siempre varía. Pero los judíos no, los judíos siempre es una fecha fija, por eso es que muchas veces discrepa, aunque es lo mismo que celebramos, nuestra Pascua va más inclinada a Jesucristo. La de ella va más inclinada a su independencia, a su liberación de la esclavitud de Egipto. Entiendo, totalmente. Te molesto con una pregunta más. A ver, esto más o menos lo hablamos aquella hermosa charla que hemos tenido y vos nos enseñaste en tanto acerca del tema de la Navidad, Santa Claus y demás, ¿no es cierto? Pero me gustaría tocar nuevamente este tema, ¿no? ¿Cuánto podemos aprovechar, ¿no es cierto?, en un mundo, o por lo menos en nuestra sociedad, acá en Argentina pasa, que está tan secularizado todo, ¿no es cierto?, que la Pascua en los medios de comunicación, lo cotidiano del día y demás, te lo venden como, bueno,
nada que ver con Cristo, nada que ver con la resurrección, la crucifixión, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con eso que los cristianos celebramos, sino que es más que nada un evento más comercial, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta fecha para poder evangelizar o llevar el mensaje cristiano? ¿Qué consejo darías a la gente? Bien, perfecto. Yo creo que es una pregunta bastante importante. Y antes de responder, quiero aclarar siempre la cuestión del tema y el propósito tuyo contra este tema. El propósito es investigar o saber la verdad acerca de los orígenes de la Pascua concerniente al conejo y al huevo. Vimos que no tiene origen pagano. Eso que no tiene origen pagano puede causarnos un mal si nuestro fin siempre es el conejo y el huevo, como tú acabas de hablar de una especie de secularización. Yo acabo Claro. de decir que nuestro fin siempre tiene que ser Cristo. El tema es este. Ok, ahora la reflexión que tú bien acabas de llamar a colación es que el mundo siempre va a tratar de secularizar. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ok, el mundo siempre va a tratar de secularizar todo lo que está relacionado con el cristianismo. Y en este caso lo quieren vender el conejo y el huevo como una fiesta secular, como para sacar a Cristo de la ecuación. Entonces lo que nosotros tenemos que procurar siempre es no entrar en debate de que si es pagano o no es pagano, de que esas personas que están celebrando la Pascua están celebrando a la diosa fulana de tal. No, no, no. Tenemos que aprovechar el momento, el espacio, así como en Navidad, para traer el centro de atención, traer el punto focal de todo esto que es Jesucristo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, como tú lo estabas haciendo, yo vi recientemente que tú subías una especie de conferencia acerca de la tumba vacía. O sea, nuestra misión es llenar los medios, ya sea redes sociales, ya sea radio, televisión, llenar los medios con el mensaje del cristianismo para que el mundo secular vea que esta fiesta donde se ha tratado de secularizar un evento cristiano, no es una fiesta secular, es una fiesta cristiana y hay que hacerle siempre hincapié al mundo de que lo que pasó en la historia. O sea, nosotros decimos que esta fecha es importante porque 2000 años atrás Jesucristo vino al mundo, hizo esto, hizo aquello, entonces lo hizo en esta época. Esto nosotros lo usamos como folclore del conejo y del huevo, pero el fin detrás de todo esto es que en esta época Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. El punto es usar los medios, usar los recursos, saber invertir el tiempo y el esfuerzo. Si usted invierte el tiempo y hace mucho hincapié en debatir, imagínate unas personas de estas hablándole a un no creyente, no celebre eso porque eso es de la diosa Istel de Germania y los babilonios, o sea, no le está diciendo nada, porque primero, esas personas muchas veces están desconectadas de historia antigua. Y segundo, esas personas no entienden eso de pagano o no pagano, porque para ellos todo lo mismo. Ahora, si nosotros invertimos el esfuerzo en decirle, ok, eso está muy bien, eso es folclore, o etcétera, etcétera, pero hay algo más importante que el conejo de Pascua, hay algo más importante que regalar huevos de chocolate, y es Jesucristo, que nació en esta época, se desarrolló lo que se conoce como su pasión, su última semana, desde el domingo de Ramos, como se conoce, su entrada triunfal a Jerusalén hasta el domingo de resurrección, y es el momento de usar de la historia, de usar del mensaje de buenas nuevas para decirle que él hizo todo eso, padeció todo lo que padeció, para resucitar al tercer día, para que hoy tengamos vida eterna en él y por medio de él. Totalmente. Muchísimas gracias por tu comentario. A ver, las personas que quieran seguir a Carlos, ustedes van a ver en la descripción de este video que se encuentra tanto el link de su usuario, ¿no es cierto?, en Facebook, como también el link que te conduce a la página de él, ¿no es cierto?, donde continuamente le está subiendo material, ¿no? Y para poder seguirlo, la verdad que no me canso de repetirlo, no lo voy a hacer. La verdad que a mí el trabajo de Carlos me ha servido muchísimo en momentos de crisis personales, ¿no es cierto? En cuanto a la fe y demás, entender determinadas cosas, el trabajo de Carlos siempre me ha servido, así que estoy eternamente agradecido a él y a Dios por lo que hace a través de su vida. Así que, Carlos, palabras finales. Quiero agradecerte primero por la invitación, una vez más de estar aquí en este espacio. Doy gracias a Dios por ti y por el espacio y por la oportunidad
de poder conversar con tantas personas. Tal vez, o como siempre suele pasar, tal vez no todos pueden verlo en un momento, pero los videos quedan grabados y lo ven luego. Esperar siempre de que lo que podamos hablar, sea poco o mucho, sirva de bendición a otras personas, sirva para sacarle dudas. No sé cómo va a pasar en este caso, pero por ejemplo, el de la Navidad fue de mucha bendición para muchas personas que incluso debatieron personalmente conmigo. Y cuando yo llegaba al punto de decirle, ok, te voy a creer, dame las fuentes, cuando se dan cuenta de que no había, ya decía, bueno, ok, ya no es pagana ya. O sea, ya como que cambiaban de opinión. Y si el esfuerzo de nosotros por hacer ese tipo de programas fue para ayudar a dos o tres, digo que fue un éxito y se cumplió el objetivo. Así que lo que yo quisiera exhortarle a todas las personas que están escuchando esto es que siempre aprendan a discernir el objetivo principal de los programas o los debates. En este sentido, el objetivo era ver si había una conexión de conejo de Pascua o huevo de Pascua con el paganismo. Ok, no hay, pero la reflexión detrás de ella es lo más importante, de que a pesar de que no tenga ninguna conexión, todo lo que nosotros pongamos primero en nuestras vidas, por encima de Cristo, sí es problemático y sí puede acarrear problemas para con nosotros. Lo primero siempre en nuestra vida tiene que ser Dios y Jesucristo. Totalmente, totalmente. Mil gracias, Carlos. Gracias por todo lo que haces, gracias por este tiempo que me has prestado, gracias a tu esposa, le mando un saludo enorme. Y gracias a todos los que están del otro lado. Carlos, muchas gracias nuevamente y espero que pronto vuelvas a estar por acá. No, igual yo, muchas gracias a ti. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado siguiéndonos. Esperemos de que este video pueda servirle a muchos para reflexionar acerca de este tema. Y bueno, y como siempre decimos, ¿no es cierto? No, nosotros no queremos obligar a nadie a pensar de la misma forma que pensamos nosotros. Simplemente queremos proponerte la idea de que vos por tu propia cuenta, ¿no es cierto? Puedas investigar, puedas analizar y hay una propaganda, hay una publicidad acá en Argentina que es muy conocida que dice no te comas el verso, ¿no? O sea, aquello que te dicen o la mayoría muchas veces puede llegar a estar equivocado, ¿no? Analizá, fíjate las cosas que vos creés y esto que termina siendo hasta sin mucha importancia, ¿no? Un tema no muy relevante que llegamos en nuestra vida, pero que muchas veces refleja nuestro tipo de creencia, que terminamos creyendo en un montón de cosas que no se pueden probar, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer desde acá, desde el Rincón, es simplemente llamarte a la reflexión en cuanto a que lo que creas tenga un fundamento y que vos por sobre todas las cosas estés seguro que crees porque sabés, ¿no es cierto?, que es cierto aquello que vos crees, ¿no? Así que nada más que decir, muchísimas gracias a todos. Esto fue Rincón Apologético y nos estamos viendo dentro de muy, pero muy poquito. Chau, chau.